Buenos días, estamos en la Fundación Gustavo Bueno de nuevo para continuar con la octava entrega de conversaciones con Tomás García López. En la séptima entrega vimos los primeros años de Tomás en Madrid y también otras actividades como el tiempo que pasó en la mili, en el servicio militar. Y bueno, sin más dilación, comenzamos con la octava entrega, Tomás. Muy bien, muchas gracias, Iván. Sí, efectivamente. Y además, yo querría precisamente añadir hoy, porque el otro día íbamos justos de tiempo, la lectura de un pequeño fragmento de don Gustavo, dentro de la línea objetiva de cómo entiendo yo esta biografía, que al margen de la obra de don Gustavo no tiene sentido alguno, ¿verdad? Y entonces el texto que voy a leer ahora no es de aquella época, de la década de los 70, sino de la década de los 90, el año 95, 1995, en el que el Ayuntamiento de Oviedo pues recoge ante el final del siglo XX y el inicio del siglo XXI, pues recoge opiniones, pues fíjense ustedes, de don Gustavo, que es el que me interesa a mí, pero también de Albiach, de Escotado, de Racionero, de Saramago, y que les someten a que ofrezcan propuestas, ¿no? Y entonces don Gustavo ofrece 10 propuestas que a mí me parece muy interesante tenerlas muy en cuenta ahora precisamente para contrarrestar la Agenda 2030. Y a mí me parece que yo recomiendo que se lean esas 10 propuestas que pues tienen que ver con la organización política, las autonomías, hace una severa crítica pues a la monarquía hereditaria, pero también defiende, por ejemplo, la eutanasia procesal, que es la manera que tiene don Gustavo desde el materialismo filosófico de entender la pena de muerte para los criminales acérrimos, pero también, por ejemplo, otra propuesta muy importante es que no puede haber población, ¿cómo iba a decir?, ociosa, y entonces en los periodos de jubilación y los parados tienen que tener ocupaciones, en algunos casos remuneradas, en otros no, ¿verdad? Por supuesto, arremete contra la idea de cultura, sin duda, también, una de las... y que esto anticipa lo que va a escribir muy poco después en el mito de la cultura. O sea que es un conjunto de propuestas, con independencia de que también se puedan leer las de los otros compañeros, ¿no?, los otros 4 participantes. Pero a mí me parece que la agudeza está en las 10 propuestas que ofrece don Gustavo para el siglo XXI. O sea que estamos en tiempo de considerarlas. Bueno, si me permites un breve inciso, sí. Están disponibles, aparte de en internet, en el 4º tomo de las obras completas. Eso es, muy bien. En España no es un mito. Muy bien, gracias, Iván, eso está muy bien, que lo hayas matizado, ¿verdad? Bueno, pues me he dejado precisamente, he hablado de 9 propuestas, otra de ellas con el número 4 es precisamente la defensa del servicio nacional obligatorio. Cuarta propuesta, leo un pequeño fragmento contra naturalmente ese pacifismo ridículo, ¿verdad? Que pues cuarta propuesta, organización de un servicio nacional obligatorio para jóvenes de ambos sexos, con funciones sociales, militares, policiales, etcétera, sin posibilidad de objeción de conciencia o de cualquier otro tipo de excepción. O sea que aquí, digamos que está en la tradición platónica de lo que defiende Platón en relación a los defensores de la República, ¿verdad? Esta propuesta se fundamenta en la convivencia de hacer participar a todos los ciudadanos jóvenes en tareas que pueden considerarse herederas del servicio militar tradicional, así como también en tareas de servicios públicos considerados civiles, pero necesarios, muchas veces encomendados sin prejuicio de proclamas antirracistas a emigrantes del tercer mundo.
a efectos de contribuir a la consolidación sistemática de la capa conjuntiva del cuerpo social. Bueno, yo invito a que, si no disponen de este libro, pues que vayan a... Bueno, este libro tiene el interés de contrastar lo que propone don Gustavo con lo que propone, por ejemplo, Racionero o Saramago. Este es el interés que tiene el libro, claro, y bueno, pero también se puede leer exclusivamente lo que propone don Gustavo recurriendo a la referencia que ha hecho Iván. Bueno, pues esto en relación al servicio militar, Aquí tengo mi cartilla que guardo con un cierto orgullo, y entonces pues hay que decir algo muy curioso, ¿no? que también recordará Valdés, y es que a punto de licenciarnos militarmente cometimos una falta, por supuesto también Tino, del que he hablado aquí, y algún otro compañero de Mili, ¿verdad? Bueno, por cierto, el ejército español adelantó un par de meses la licenciatura, por problemas económicos, vamos, esto nos lo suponemos, ¿verdad? Y en vez de ser en diciembre, pues nos licenciaron en septiembre, finales de septiembre. Pero Valdés, Tino y yo cometimos una falta importante, y es, para celebrar que ya íbamos a salir, pues irnos a León a festejarlo, pero con la peculiaridad de que, como no teníamos modo de transporte ni muchos, pues fuimos en autostop. ¿Cuál sería nuestra mala suerte? Que justamente el coronel pues pasó y nos vio. Claro, naturalmente en aquel momento no se bajó del coche, sino que nos esperó a la vuelta, ¿no? Bueno, ¿dónde celebrábamos estos acontecimientos? Pues en una zona de León muy conocida, que se conoce como Barrio Húmedo. Atención a esta expresión, Barrio Húmedo. Yo durante un tiempo también lo consideraba como era el lugar donde corría el vino, fundamentalmente el vino, y no es así. El nombre de Barrio Húmedo obedece al hecho de que por aquella zona pues transcurría un riachuelo que probablemente fuera a desembocar al río Torío. Por León pasan dos, el Bernesga es más caudaloso, el Torío pues ya debe estar más seco y este debía ser, bueno, pues Barrio Húmedo allí. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Pues nada, que nosotros sí que vimos realmente el coche que pasaba con militares, ¿no? Pero no nos y creíamos que no nos habían visto. Pues bueno, que no reparaban, pero ¿cuál es nuestra sorpresa? Cuando llegamos allí, nos llaman al orden y nos meten en el calabozo, claro, naturalmente. Y entonces, pues, menudo papelón, todo el mundo se licenciaba al día siguiente y nosotros pues ahí en el calabozo. Bueno, ¿qué pasó entonces? Pues yo he comentado aquí, sin duda alguna, que dentro de mi familia, es otra de las razones por las cuales yo no tengo aversión al ejército, y es que hay un miembro de mi familia que llegó a ser teniente coronel, desde la posición de alférez provisional, y aunque él se dedicaba más a la cuestión literaria, es un militar poeta, vamos, y que le encomendaron siempre pues tareas relacionadas con las revistas militares, estos asuntos. Y entonces, pues este hombre, mi tío carnal, José Ignacio García, intercedió, y claro, pues aquello surtió efecto y salimos. En vez de nosotros nos íbamos pues igual nos tienen aquí 15 días o una semana, pero afortunadamente al día siguiente nos soltaron, ¿no? O sea que esto fue una cosa rápida, y entonces lo celebramos bueno, y entonces aquí comienza otro capítulo importante, y es que habíamos quedado, ¿no? En la situación anterior
había habido en Madrid reunión familiar y vivíamos en el mismo piso, pues toda la familia, mis padres, mis 2 hermanas y yo, y entonces ya comenté pues que la hermana mayor preparaba oposiciones, las sacó brillantemente, por cierto, en esa convocatoria de oposiciones coincidió con Friera, que también estaba, Florencio Friera, que también se presentó a esas oposiciones, y que había coincidido, fíjense qué casualidades más enormes, como saben ustedes, compañeros de seminario, y bueno, y hoy día aquí en Oviedo, esta persona pues tiene su interés, vamos, que es bien conocido, no solo como profesor, sino que se dedica a otras actividades y demás. Bueno, mi hermana saca oposiciones y escoge la plaza de Villanueva y la Geltrú, o dicho de otra manera, Vilanova y la Geltrú, que es la denominación catalana, ¿verdad? Y entonces escoge, la destinan al Instituto de Manuel de Cabañes, ¿verdad? Y este personaje, yo quiero romper una lanza en su favor, porque este personaje, pues es un poeta nacido en Villanueva y la Geltrú, y un poeta muy estimado, por ejemplo, por Milà y Fontanals. Aquí sabemos perfectamente que hay una tesis doctoral extraordinaria donde aparece Milà y Fontanals y su estética, su teoría estética. Y este hombre pues destaca de este poeta, al que le encomendaron el nombre de este instituto, y porque ve en él pues un cruce, podríamos decir, entre Horacio y Lord Byron. O sea que este poeta, Manuel de Cabañes, pues tenía mucho valor, ¿verdad? Y además otra peculiaridad muy importante, y es que era poeta en español, y entonces él pues defendía aunque fuera catalán y de esta zona, podríamos decir, rural, pues sin embargo, pues defendía el español como forma de expresión en Cataluña. No sé cómo estará considerado hoy día, vamos, me gustaría indagarlo, porque además se quejaba de que ya en aquel momento empezaban los movimientos catalanistas a poner obstáculo a los que escribían en español, y entonces pues a él eso le parecía ridículo, porque había aprendido el español, se expresaba poéticamente en español, y bueno, pues esta fue la plaza de mi hermana, y entonces pues en aquella época la forma de acceder a un centro público pues era a través el director de un centro pues tenía la potestad de contratar. Y entonces, claro, mi hermana había sacado las oposiciones y me presentó a mí como candidato para dar clases de filosofía, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasó allí? Pues que, ¿cuál será mi sorpresa? Yo estaba muy entusiasmado, creía que iba a poder impartir clases de filosofía, pero al llegar allí, pues me encuentro con que no hay filosofía para mí. Se la habían concedido a otra mujer, la señora Yeregui, ¿verdad?, que había estudiado en Barcelona con profesores como Gomá y demás, bueno, y que para mí no había filosofía. Y entonces, pues claro, para mí aquello en principio fue como una contrariedad insalvable, pero hoy día, retrospectivamente, creo que fue estupendo, porque ¿qué es lo que me asignaron? Pues dar clases de historia, y entonces, ¿qué tuve que hacer? Pues estudiar historia como, bueno, la mañana, la noche, a todas horas, ¿verdad? Con la suerte, naturalmente, de recibir
orientaciones y lecciones de mi propia hermana, que había preparado las oposiciones de historia y lo tenía todo muy fresco y muy... Entonces, pues nada, después, por la mañana íbamos a clase, porque no había todavía nocturno en aquel centro, sino solo diurno, y por las tardes era pues unas sesiones maratonianas de historia, ¿no? Y entonces, como ya saben ustedes que para mí hacer una biografía pues es completamente, hay que tener pruebas, hay que tener documentos, pues yo me he traído aquí, porque lo conservo, no tengo por qué deshacerme, pues aquellos apuntes que yo tomaba de las sabias lecciones de mi hermana. Entonces muestro aquí pues algunos ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, este esquema que hice escuchando a mi hermana sobre la invasión de los bárbaros, ¿verdad? Aquí tenemos la división del Imperio Romano por Teodosio, claro, yo había estudiado naturalmente historia, pero de forma muy genérica, y entonces aquí me tuve que, por ejemplo, pues la Primera Guerra Mundial, vamos, para poner ejemplos que van desde los bárbaros, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, a la que dedicamos pues muchas horas, ¿verdad?, pero que muchas horas, bueno, y no voy a cansarles más porque ya está bien, ¿no? Y naturalmente, esto que les cuento, pues se fundaban en libros que tenía ella allí y que yo los tuve que leer y estudiar, con Vicens Vives, Renouvin, Dirosel, Ubieto, Regla y Jover, Atlas de Historia Mundial, ¿verdad? De manera que fue pues que fue beneficioso para mí, es decir, que el obligarme durante los 2 años que estuve allí, pues a estudiar libros de historia, y entonces incorporar a mis estudios pues otra panorámica, ¿no? Y además de hablar de los hechos históricos, pues siempre ofrecía pinceladas de economía política, porque en Valencia había asistido a las clases de Giral, un profesor de economía que aplicaba la economía a la historia. Entonces, en aquella época, para nosotros la economía pues era la base de la sociedad y había que saber economía. Y la historia del pensamiento social, pues los libros que tenía mi hermana allí, pues era el Cole, el Doleans, el Lasky, Fernández de Castro. Bueno, todo eso lo tuve que estudiar y ahora bendigo el hecho de que tuve que arreglarme precisamente para cumplir como es debido, ¿verdad?, con unas lecciones que, bueno, esto es así, ¿verdad? Y entonces, pues, tengo que decirles otra cosa importante, y de paso, pues, hago un recordatorio al que en aquel momento dirigía el centro, un hombre muy íntegro, el señor Atarés, era aragonés, pero que de matemáticas, catedrático de matemáticas, a mi juicio, una persona encomiable, ¿verdad? Y además, yo tengo que decir que como también fui director posteriormente, ya hablaremos un poco de eso, pues tengo que decir que muchas de las medidas que él tomaba, las aprendí de él, Bueno, eso es, que muchas medidas que yo tomé en mi época de director de un centro, pues estaban inspiradas en sus maneras de hacer. Era un hombre muy austero, por ejemplo, pues según nos decía, dormía con la ventana abierta, naturalmente enfadándose su mujer, como era muy partidario pues de la procreación. Bueno, bien, esto son detalles, pero era un gran profesor de matemáticas. Y entonces,
resulta que ¿por qué no me concedió a mí, sintonizamos enseguida, ¿por qué no me concedió las clases de filosofía? Porque su jefe de estudios tenía otra candidata, que era la señora Yeregui. Y que conste que yo tampoco voy aquí a tirar contra aquel jefe de estudios, era profesor de latín, no era catedrático, era agregado, creo, si no recuerdo mal. Pero sabía mucho latín y traducía, pues probablemente a lo mejor pues a Horacio, claro, precisamente para ponerse en consonancia con Manuel de Cabanyes, el señor Molina, ¿no? Y había una rivalidad ahí, nada, tampoco tengo yo por qué arremeter contra él, o sea que lo doy por muy bueno esto, porque eso supuso para mí, no una licenciatura en historia, pero sí una aproximación a los estudios de historia, historia política, historia económica, historia social, que nada, que muy bien, eso me ha servido siempre como sustento para luego colocar pues otros episodios, Bueno, pero el señor Atarés, sin salirse de la ley, se las arregló para concederme una especie de seminario de filosofía de la ciencia por la tarde. Alumnos en aquel momento, pues, era, COU, el preuniversitario ya había pasado, ¿verdad? Ya era, o acaso en aquel año todavía fuera la última promoción del preuniversitario. Esto tendría que revisarlo, no lo digo con absoluta certeza, ¿verdad? Y eran unos chicos estupendos, claro, muy buenos estudiantes, y aunque hablaban en catalán entre ellos, a mi hermana y a mí nos respetaban, y cuando hablaban con nosotros, pues cambiaban el catalán por el español, y estupendamente, vamos, sin ningún tipo de problema, y entonces, ¿cómo me las arreglé yo? Porque dense ustedes cuenta que la filosofía de la ciencia de don Gustavo todavía no había aparecido, y no aparece hasta unos años después, con la idea de ciencia, en la teoría del cierre categorial, en la editorial, en relación a la Universidad de Santander, que una conferencia que dio él, y entonces pues transcribió aquel, donde ya realmente, pero esto es anterior. Y entonces, ¿qué hice yo en aquel seminario? Pues tirar de otros materiales que eran muy conocidos por mí, y que tienen que ver con don Gustavo también. O sea que todo lo que yo he hecho, pues tiene que ver con producciones filosóficas del maestro Gustavo Bueno, ¿verdad? ¿A cuáles me estoy refiriendo? Pues a los seminarios que nos impartió en Oviedo en relación a la etnología y a la economía, la razón económica, ¿verdad? Es decir, que conservo aquí, es decir, que no vayan ustedes a creer que esto me lo invento, Es más, los programas de aquellos seminarios aquí están, lo que hice yo, pues, es añadir mis apuntes, claro que yo los he considerado y no tienen valor alguno, claro. Lo que tiene valor es lo que nos propuso don Gustavo, tanto en el seminario de etnología y en el seminario era pues lo que él llamó, pues fíjense, aquí tengo yo el programa, seminario Crítica de la razón económica, y esto... Ahí saldría el ensayo de las categorías de la economía política. Claro, eso y otros muchos escritos, como hemos dicho, ¿verdad? Pero que está ahí, este es el germen, esto es pues el núcleo de aquello, y entonces pues yo, ¿qué es lo que hice? Nada, es trasladar aquellos seminarios, pues a aquellos seminarios que había aprendido yo, pues a la propia a mi actividad de aquellos seminarios por la tarde, ¿no?, que hice yo por la tarde. Bueno, fundamentalmente esto sería
el asunto en relación al Instituto Manuel de Cabañes. Tengo aquí para mostrar pues algunos, ¿cómo iba a decir yo?, algunas reliquias con papel de aquella época. Una reliquia, Instituto Nacional de Bachillerato de Villanueva y Geltrú. Es decir, que el señor Atares y su jefe de estudios, después cambió el jefe de estudios y fue una mujer, pues hicieron normas de régimen interno, y estas normas las tengo aquí, es una cosa simpática. Entonces, pues leo una de ellas exclusivamente, por ejemplo, una norma que dice: ningún alumno podrá ausentarse del centro. Esta norma afecta también a los alumnos de COU, no COU, eso es, nada de preuniversitario. Mire, ya hemos despejado el asunto, ya había empezado la reforma, o sea que lo de Luis Jiménez yo lo viví todavía para algún curso de cuarto, donde todavía era cuarto de bachillerato, pero ya no había reválidas, eso seguro. Y entonces otra norma, por ejemplo, está terminantemente prohibido fumar en el centro, entendiendo por centro las aulas, los pasillos, los lavabos, el patio, punto. Los alumnos de COU quedan incluidos en esta norma, o sea que los alumnos de COU tampoco podían fumar, porque ellos se creían ya que eran, y no, tampoco. Esta es una reliquia estupenda que guardo aquí. ¿Qué otras reliquias guardo? Pues las pruebas objetivas que yo ponía a los chicos de historia, era sobre todo cuarto, claro, me daban los cursos más elementales, sí, pero bueno, que yo intenté, bueno, y aquí tengo una prueba para primero de BUP, una prueba objetiva, donde les preguntaba, pues, debes conocer al menos 5 personajes importantes, políticos o militares, contemporáneos de Felipe II, bueno, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿y qué otras, has medido tus conocimientos de historia? Y entonces, pues aquí les ponía un texto que tenían que reconocer, lo habíamos trabajado en clase: los trabajos de la industria no multiplican las riquezas, los trabajos de la agricultura compensan de los gastos. Por supuesto, la teoría fisiócrata de la economía, Quené, esto lo habíamos visto en clase, les ponía fragmentos, tenían que comentarlos, ¿verdad? Bueno, y estas son, podríamos decir, pues eso, reliquias que yo muestro aquí para indicar lo que buenamente tenía que hacer yo en aquel instituto, ¿verdad? Y pues el ambiente ¿qué más se puede decir de? Bueno, claro, esto es muy importante, y aquí Gustavo Bueno Sánchez, pues resulta que hace un tiempo, que él sí que hace una revisión de todo lo que circula por las redes, o al menos, y entonces localizó una opinión elogiosa de un alumno mío de aquella época, que se llama Jaume Mariné Pilloan, y donde pues hace un reconocimiento de lo que hacíamos allí, aunque luego pues él me recomienda que no sea tan defensor de la nación española, nación política española, bueno, en fin, nada, pero muy dentro de una máxima cordialidad, ¿no? De manera que si él nos está escuchando, porque parece que sí, pues esto, decirle que yo he tenido muy en consideración sus comentarios, y que sí que me gustaría encontrarme en algún momento para explicarle el porqué de la defensa de la nación política española frente a los nacionalismos étnicos, de los que voy a hablar un poquitín además, en relación a Cataluña, ¿verdad? Pues vamos a ver, que sí que he apuntado aquí. Verán ustedes, la ciudad de Villanueva y la Geltrú, o Vilanova y la Geltrú,
que también aparece en las enciclopedias, en los diccionarios, pues es una ciudad que tiene dos partes muy importantes, ¿no? Un casco antiguo que conserva el castillo del siglo XII, claro, es que es una población con una historia muy interesante, y una iglesia barroca con mucho valor, ¿verdad?, sin duda alguna. Y entonces la otra parte de la ciudad, pues podríamos decir que es la ciudad pesquera, porque tiene mar, claro, está el puerto pesquero, por eso había buen pescado allí, vamos, yo lo recuerdo, y la playa, claro. Y entre la parte, podríamos decir, laboral y el casco antiguo, pues pasaba la carretera que llevaba a Barcelona, porque Villanueva y la Geltrú pues pertenece a la provincia de Barcelona, que tiene límite con Tarragona, con Lérida, en fin, bueno, esto sí, esto es así. Y en el tránsito de Villanueva a Barcelona, pues había que atravesar unas durísimas costas, que las costas de Garraf, que eran terroríficas, vamos. Yo no sé si esto lo habrán arreglado, lo habrán ensanchado, pero vamos, yo recuerdo que tardábamos mucho, aunque no hubiera muchos kilómetros. Bueno, entonces, desde un punto de vista etnográfico, vamos a ir al nacionalismo étnico, pues había cosas muy interesantes y muy curiosas, que yo voy a destacar aquí. Una de las prácticas o de las ceremonias o de las instituciones en las que participaban muchos de mis alumnos, probablemente este muchacho a lo mejor, no recuerdo exactamente, pues lo que se conoce como los castellets, que es algo así como una ceremonia en consonancia con el castillo. ¿Y en qué consistía? Pues hacer agrupaciones de jóvenes y no tan jóvenes, porque había señores mayores, no había mujeres, eran todos varones, ¿verdad?, que formaban pues varios escalones, en la base pues estaban los más fornidos, tenían unos pañuelos de colores, claro, porque había collas diferentes, ¿verdad? Encima de la base se ponían otros chicos, otros muchachos, pues menos pesados, por así decirlo, más ligeros, y entonces pues había castellets que subían a lo mejor hasta 5 pisos de hombres, pues naturalmente enganchados con los brazos, ¿verdad? Y al final aquel castillo lo coronaba un niño de 5 o 6 años, conocido como el anxeneta. Todo este lenguaje lo aprendimos y a mí no me repugna en absoluto, pues de la misma manera que don Gustavo pues no tuvo inconveniente en pertenecer pues a la asociación de amigos de los Bables, en plural. Bueno, pues aquí igual. Ese lenguaje pues tiene que ver con la zona rural, que de alguna manera pues conecta con Lérida, Tarragona, y entonces pues eso, la anxeneta, los castellets, pues nada, muy bien. Una actividad muy en consonancia con una institución arquitectónica que es el castillo medieval, claro, es decir, que la población estaba ahí, ¿verdad? Bueno, y ¿qué podríamos...? Otro fenómeno que yo pude apreciar para desmitificar la leyenda negra contra el franquismo es que allí había unos carnavales monumentales, ¿verdad?, de toda la vida, que se remontaban a la Edad Media y no se habían cortado nunca. Esto es lo que me decían, claro. No se habían cortado nunca, de manera que tanto los castellets como los carnavales pues tienen que ver con el castillo, con la Edad Media, y no, bueno, pues eso, los carnestolta anteriores a la Cuaresma, y eso pues se seguía practicando bueno, desde un punto de vista etnológico, pues
una gastronomía extraordinaria, muy específica de allí, ¿verdad? Por ejemplo, lo más llamativo, por si alguno de ustedes pues viaja por allí, pues no se olviden de pedir en algún restaurante lo que se conoce como la bullabesa. Es una sopa de mariscos, pero que yo no había tomado nunca, y aquello me parecía una auténtica delicia, ¿verdad? Pero también la escudella, más bien más propia de la zona de Lérida, que tiene pues que tiene pues alubias, garbanzos, en fin, de esto, una mezcla curiosa, pero muy rica, con carne de cerdo, eso también, ¿verdad? Con lo cual marca una diferencia con otras creencias, otras culturas, ¿verdad? Y bueno, y otra comida curiosa, la escalivada, todos nombres que son pues pimientos, berenjenas al horno, y otra tradición enológica importante son las calchotadas, que son cebollas metidas en las brasas. Bueno, o sea que es de una riqueza etnológica, que yo le contesto a este muchacho que yo esto pues a mí no me pasó desapercibido y lo valoro, y creo que no hay por qué renunciar no solamente a esas realidades, a esas ceremonias, a esos nombres, sino que eso no es incompatible con la defensa de la sociedad política española y con la defensa, como hizo Manuel de Cabañes, del español, con independencia de que él hablara catalán, que esto es así de claro, ¿verdad? Esta es la tesis, ¿verdad? Bueno, con respecto a Villanueva y la Geltrú, ¿qué dos asuntos podría yo comentar aquí que tuvieran interés, además del hecho de que tuve que dar clases de historia y por tanto, para dar clases hay que estudiar? Y yo me daba cuenta de que había que hacer las cosas con una cierta seriedad, claro, y eso, bueno, y bueno, el seminario de la tarde, pues muy bien, claro, era de alguna manera reproducir a otra escala las doctrinas de don Gustavo sobre enología y utopía, o sobre las categorías de la economía política, vamos, en una palabra, que ya había tenido, yo había recibido en primera persona, pues algunas nociones importantes que me fueron de enorme utilidad. Bueno, pues fíjense, otro componente interesante, en este caso de carácter circular, en aquel espacio antropológico, pues era el vínculo con otros enseñantes. A través de los alumnos, pues digamos que se corrió allí en el pueblo, que tanto mi hermana como yo, pues éramos asequibles, etcétera, ¿no? Y que, bueno, teníamos otra manera de entender las cosas, y entonces los maestros, y muy particularmente algún grupo de maestras, y maestros también, estoy recordando, nos pidieron hacer reuniones, seminarios, y nada, encantados, y entonces nos proponían temas, y como sabían que mi hermana era de historia y yo de filosofía, pues temas históricos, temas filosóficos. En aquel momento a mí me pidieron pues que aportara algo sobre el marxismo, y a mi hermana pues que apuntara cuestiones relacionadas con la historia de Cataluña en relación con la historia de España. Bueno, en fin, aquello fue muy... Pero también en aquellos seminarios pues había preocupaciones políticas, claro, todos contra el franquismo, vamos, en una palabra. Y sin embargo ya ven como el ambiente de aquella zona pues dista mucho de la leyenda negra sobre el franquismo. Bueno, y la otra, y entonces terminamos este apartado dedicado a la presencia en el Instituto Villanueva y la Geltrú. Otra cosa que tengo mucho, bueno, orgullo, y es que
había en aquel momento, pues había muchas chicas, sobre todo fueron chicas además, ¿verdad?, que no podían asistir a las clases del diurno, que tenían vínculo con aquel grupo de maestros y entonces que anhelaban la posibilidad de que se instalara en aquel instituto un nocturno, clases nocturnas. Y entonces yo en aquel momento, que todavía tenía, pues bueno, no, y lo sigo teniendo, como no, preocupaciones políticas, pues dije, es el momento de reivindicar el nocturno para este instituto. Y efectivamente nos fuimos a los registros civiles, al gobierno civil, a la Consejería de Educación, y conseguimos el nocturno. O sea que fue, pues yo qué sé, un pequeño logro, que luego estas chicas pues me estaban eternamente agradecidas, claro, sin duda, porque claro, la iniciativa había sido de ellas, pero necesitaban a alguien que tuviera un cierto peso para ir de aquí para allá, y bueno, nada, yo lo realicé y y al final pues se implantó, ¿no? Luego resulta, como diremos, yo creo que hoy ya no, porque sería demasiado, pues la segunda vez que estuve yo en el instituto de Villanueva y la Geltrú, precisamente impartí clases en aquel nocturno que se había, pero esto hay que pasar por otro momento curioso que tiene que ver naturalmente con Carmen Fernández Armesto. Pues verán ustedes, es muy simpático el asunto, pero creo que hay que contarlo porque si yo he hablado aquí de que en mi biografía no se puede entender sin la presencia de mi padre, de don Gustavo, pues tampoco de mi mujer, claro, ya vamos a ver por qué. Bueno, durante las vacaciones, tanto las de verano como las de Semana Santa, como las de Navidad, pues yo me iba a Madrid, y en algunas ocasiones de Madrid a Oviedo, y en algunas ocasiones pues pude coincidir con don Gustavo, que siempre me recibió con una amabilidad increíble, se interesaba por el proceso de los estudios, de las actividades, bueno, y a la vez pues yo escuchaba allí absorto lo que él iba comentándome, diciendo, bueno, no, esto es impagable, vamos, la generosidad de este hombre que ejerció como maestro en mi formación y que siguió haciéndolo hasta 2016. Claro, esto es muy grande, ¿verdad? Y que además él lo hacía con todo el mundo que se prestara naturalmente a escuchar Bueno, pues yo iba pues a Madrid, y una de las veces pues resulta que un antiguo compañero mío de los años de comunes aquí en Oviedo, Alfredo Fernández Armesto, que también pues fue muy revoltoso, a este le negaron el permiso de buena conducta mucho antes que a mí, tuve que ir además le tocó ir a hacer la milia a Melilla, después se fue a Valencia y estudió la especialidad, pero venía algunas veces a Madrid y en una de las ocasiones me llama por teléfono, hombre, Tomás, ¿por qué no nos vemos? Y tal, claro, hombre, yo encantado, estaría bueno. Dice, mira, te voy a presentar a mi hermana. Y yo, pues bueno, bien, nada. Y su hermana, y yo tengo que hacer aquí un elogio de Carmen Fernández Armesto, porque es una mujer que tiene enormes méritos. Fíjense, en León no nos conocimos, pero ella estudiaba en la Escuela de Magisterio y yo en el Instituto Padre Isla. Ella estudió Magisterio, terminó la carrera de Magisterio, se presentó a las oposiciones al año siguiente, el mismo año que terminó, al año siguiente de haber terminado, mejor dicho, y sacó el número 1. Claro, es decir, que este mérito es...
Pero aquí no termina su trayectoria, porque era una gran estudiante, vamos, esta es la idea. Pero era inquieta y no se conformó con estos estudios, sino que ella quiso hacer estudios de tener una licenciatura, digamos. Entonces tenía que ir a Madrid a hacer los comunes y después la especialidad de psicología, ¿no? Y entonces, ¿dónde me llevó Alfredo Fernández Armesto? Pues a la residencia, donde ella pues convivía con otras chicas, y qué es lo que era una residencia que para tirar contra la leyenda negra, contra el franquismo, una residencia mixta, una residencia en la que había sobre todo profesionales, había estudiantes que estaban preparando oposiciones, y en esa residencia, curiosamente, miren cómo se cruzan las cosas, bueno, era mixta pero no revuelta, es decir, que tenía 2 pisos, en un piso estaban los chicos, y hombres, claro, ya maduros, y arriba estaban las chicas. Y uno de los residentes, pues Arce, del que hablé el otro día, que se convirtió en ayudante de Rábade. Entonces, en ese momento que estaba preparando, supongo yo que oposiciones a la universidad, sin duda. Y entonces allí nos veíamos, y bueno, luego, claro, porque al saber yo que Carmen estaba allí, pues iba a ver la residencia, y bueno, pues fue una cosa realmente, bueno, pues, una cosa absolutamente curiosa. Es decir, terminó su licenciatura, ¿verdad? Y además con tan brillante expediente que en aquel momento, otra de las cosas contra la leyenda negra franquista, pues Franco impuso lo que se conocía como beca salario, pero se lo concedía a los buenos estudiantes, que había que tener un historial de que se estaba, y a Carmen se la concedieron, y la palabra beca salario suponía que una parte era para el estudiante y otra parte para los padres, y entonces pues eso, era beca salario, ¿no? Y era pues bastante cuantiosa, es decir, que podía perfectamente, bueno, entonces, vamos allá, eso es. Y entonces, pues, ¿qué es lo que pasó? Pues nada, que yo particularmente me fijé, claro, sin duda alguna, y que, bueno, pues yo particularmente en aquel momento tenía 25, 26 años, pues claro, estaba tanteando, claro, realmente tenía inclinación normal, claro, la de todos los chicos a esa edad, ¿verdad? Y entonces, pues, pero eran tanteos, revoloteos que no iban a ningún lado, claro, yo conocía a chicas, a mujeres, tal, pero no era... Y entonces vi que aquella mujer, pues, tenía un interés especial, ¿verdad? Y entonces, pues, la cosa se incrementó, y ¿qué hacía yo? Pues lo primero que hice fue, bueno, bueno, claro, yo seguía en Villanueva y la Geltrú, porque esto era en vacaciones, y entonces, ¿qué hacía yo desde Villanueva y la Geltrú? Como habíamos, bueno, establecido una cierta amistad, ¿verdad?, bastante, pues lo que yo hacía los fines de semana, trasladarme en tren a Madrid, que yo era tremendamente cansado, y a lo largo de la semana, pues de alguna manera mantener otro tipo de relación que era la correspondencia, cartas, pues naturalmente llenas de poesía, claro, cartas amorosas, sin duda, claro, y ¿qué va a hacer uno a esa edad, verdad? Pues eso, y entonces, en una de las ocasiones, pues le dije, oye, Carmen, bueno, ahora la llamamos Carmen, pero yo en esa época la llamaba Mari Carmen, bueno, tampoco tiene mucha... Oye, tienes que darme alguna fotografía.
Y entonces, pues, ¿qué es lo que hizo ella? Dice, bueno, anda, te voy a dar una, y es esta. Es una fotografía, digamos que yo aquí no me queda más remedio que recordar ese escrito de don Gustavo, ut fotografía poiesis. Es decir, que el fotógrafo que hizo eso, pues de alguna manera incorporó ahí la poética del retrato, y entonces, bueno, yo esta fotografía la he llevado conmigo a todas partes y bueno, pues ¿qué es lo que se podría decir al respecto? Pues esto mío es superstición, fetichismo, pues no, en absoluto. ¿Y quién es el más indicado para desechar esa visión torpe de un arte como la fotografía? No nos olvidemos del escrito de don Gustavo, ut fotografía poiesis, que es una aplicación a la fotografía de la sentencia de Horacio, ut pictura poiesis. También la pintura tiene poesía, pues la fotografía también. Y entonces les voy a leer un pequeño fragmento de don Gustavo, vamos a ver si lo encuentro rápidamente, que, fíjense, esto ya en el año es posterior, claro, pero yo voy haciendo una reconstrucción retrospectiva. Esto lo escribe don Gustavo en el año 1980, en un basilisco, en su artículo Imagen, símbolo y realidad. Bueno, o sea que la realidad era la persona y la fotografía que he mostrado hoy aquí, pues es una imagen de ella, claro, sin duda, una imagen que me acompañó a todas partes, ¿verdad? Y miren lo que dice don Gustavo, esto para aquellos que tienen estas visiones tan torticeras de lo que es la representación fotográfica o pictórica o musical, es igual, me es igual. Dice don Gustavo, en relación a la idea de imagen, él analiza la idea de imagen, la idea de símbolo, la idea de realidad, y ofrece, como siempre, las contraposiciones entre una cosa y la otra. Con respecto a la imagen, mire lo que dice. Si las acepciones A minúscula del término imagen se encuentran sobre todo en el lenguaje de los psicólogos, las acepciones A mayúscula, que vamos ahora a considerar, se encontrarían sobre todo en el lenguaje de las ciencias reales, la óptica, la termodinámica, pero también en el lenguaje de la teoría estética. Pero ¿cómo que don Gustavo no tiene una teoría estética, hombre? En todas partes, Yo es que no comprendo todavía cómo se puede, y nos dice, entre paréntesis, imágenes en el sentido de retratos pictóricos o escultóricos, esquemas, o el lenguaje intermedios como imagen fotográfica, simulaciones, modelos, y dice a continuación. La característica de las imágenes en estas acepciones objetivas, en cuanto se oponen a las acepciones subjetivas, aquí hemos dicho las de los psicólogos, ¿verdad? En cuanto se oponen a las acepciones subjetivas, es su naturaleza primogenérica. O sea que esto tiene naturaleza primogenérica, como lo tiene el propio cuerpo, sin duda alguna. Corpórea, que ha cortado su referencia al sujeto y, por supuesto, la consideración de la imagen como una entidad propiamente invisible, mental, un signo, de la imagen como una entidad mental, un signo formal. La imagen es ahora, de que don Gustavo rechaza eso de una imagen completamente psicológica, de la que hablan los psicólogos, ¿verdad? Mental, nada de eso. La imagen es ahora, en la acepción A, eso será la acepción A minúscula, pero la acepción A mayúscula, una realidad del mismo género que las restantes realidades corpóreas. Y nos pone en este caso un ejemplo
no sacado de la pintura, sino de la escultura. Dice, la estatua de César es imagen de César, y en cuanto a su entidad corpórea, podría ponerse en la contigüidad de César, como un cuerpo puede ponerse frente a otro cuerpo. Pues eso, el cuerpo de Carmen al lado de este otro cuerpo, que es esta fotografía, ¿eh? Bueno, como un cuerpo puede ponerse frente a otro cuerpo. Esta propiedad, llamémosla enfrentabilidad de la imagen objetiva respecto de su objeto, es mucho más interesante de lo que su aspecto puramente descriptivo y trivial pudiera sugerir. Vamos, sin duda alguna, ¿eh? Yo en aquella época, pues claro, yo veneraba esta fotografía. Luego cuando leí este trabajo de imagen, símbolo y realidad, pues claro, se corroboró aquello, no hay ni mucho menos. Bueno, entonces pues yo seguía escribiendo, manteniendo aquella correspondencia, viajar en la medida en la que podía, ¿no?, desde Barcelona a Madrid. Ella, por supuesto, que respondía de algún momento, no voy aquí en absoluto porque eso sería una cosa absolutamente ridícula, ¿verdad? Una de las cartas está aquí, pero bueno, que me escribe ella mandándome un trabajo de un paisano suyo de Villafranca del Bierzo que había escrito sobre Heráclito en la sociedad industrial. Entonces ella, pues, me escribe aquí, para mandarme esto, pues me escribe una carta, pero bueno, no vamos a leerla porque es una cosa que no tiene, bueno, nada, eso es. Bueno, pero yo comprobé que aquella correspondencia por mi parte seguía siendo fluida y muy frecuente, pero que por parte de ella, pues, la cosa se iba menos, se enfriaba. Y entonces, pues, ¿qué es lo que pasó? Desde Villanueva y la Geltrú hice yo una reflexión que la podía formular de la siguiente manera, ¿verdad? Bueno, Tomás, una vez que pude comprobar yo que sus cartas empezaban a ser muy de Pascuas a Ramos, pues dije, bueno, Tomás, menos poemas y más teoremas. Y entonces, pues de alguna manera, construí un teorema que va a ser determinante. ¿Cuál fue ese teorema? Trasladarme a Madrid. Y bueno, tú tienes aquí un puesto fijo, además estable, con unas condiciones estupendas, pero si tú te quedas aquí, pues ya ves que ella allí en Madrid, pues tiene un ambiente estupendo, no le van a faltar pretendientes, y claro, a distancia, pues tienes las de perder, así que más teoremas. Y entonces, pues nada, esto de más teoremas supuso pues irme a Madrid. Pero esto tenía un tremendo problema, y es que aquel puesto de trabajo bien remunerado lo perdía. Claro, a sus ojos yo gané muchos méritos, pero estaba la parte material, económica, ¿verdad? Y ella fue tremendamente generosa porque lo aceptó, y dice, bueno, yo tengo todavía la beca salario, pero todavía continuaba con la beca salario, de manera que vivir. Claro, yo no podía aceptar en absoluto que yo tuviera que estar mantenido con... Y entonces me puse a buscar trabajo como un descosido, Y yo, vamos, aquel verano, me lo pasé yendo a todos los colegios, los centros, las academias, la estancia, eché instancias en los institutos, allí no me acogieron porque la forma de entrar era a través de alguien que ya estuviera dentro y yo eso no lo tenía allí, pero aquí no, ¿verdad? Y entonces, de entre los centros a los que fui, recuerdo que el primero de ellos era el Colegio España, donde yo había trabajado en la época de estudiante de quinto. Cuando hice quinto, pues yo me ganaba unas
pesetas dando clases en aquel Colegio España. Fui allí y entonces le digo al director, era un hombre muy campechano, bueno, tendré un hueco, y me dice, no, hijo. ¿Y por qué no? Pues porque había cometido la torpeza en aquella época, pues de criticar el hecho de que era un colegio en el que, en un piso de la calle, bueno, una calle de Madrid, cerca de Gonzalo de Córdoba, además, lo tenía muy cerca de donde vivían mis padres, ¿no? Pero los chicos estaban en habitaciones estrechas, estaban pues muy apretados, y entonces a mí se me ocurrió, con esa mentalidad de izquierdas que tenía en aquel momento, ¿verdad?, pues de hacer una crítica a lo que serían los componentes usureros de los empresarios, bueno, y entonces me lo recordó, y entonces dije, pues tiene usted toda la razón, claro, es decir, que ¿cómo me va usted a admitir aquí? Bueno, busqué, fue una cosa tremenda esto, y entonces al final conseguí un trabajo en la Academia Rosales. Entonces, de entre las fotografías que hemos escogido, pues esta es la que yo mantengo de esta, ¿verdad?, que está un poco borrosa, pero es la Academia Rosales pues delante de la pizarra que yo utilizaba pues para explicar muchas cosas, ¿verdad?, claro, desde lógica pues hasta los esquemas de historia de la filosofía, Bueno, y entonces aquellos señores necesitaban un profesor de filosofía, ¿no? Y bueno, me dijeron, bueno, ¿y qué me encomendaron? Pues clases para aquellos, acceso a mayores de 25 años a la universidad. Claro, a mí aquello pues me llamó la atención, dije, estupendo, me puse a preparar, de aquellos preparados, sencillamente para lo de siempre, tengo un documento que acredita, bueno, con la máquina de escribir de entonces, claro, recuerdo además que es una maquinita que mi padre me ayudó a comprar. O sea, el vínculo con mi padre se estrechó un poco en aquellos lances, ¿no? Y aquí tengo, pues, vamos, como íbamos a decir, una lección que yo impartí ahí, acepciones del concepto positivismo, El positivismo. Claro, yo tenía que hablar de el positivismo, el empirismo, el racionalismo, el marxismo, bueno, todo eso, ¿no?, los tipos de materialismo, lo que fuera. Y entonces aquí tengo lo que yo escribí ingenuamente en aquella época, ¿verdad? Y es otra reliquia, ¿verdad? Bueno, es decir que, y otra cosa que me encomendaron, también un curso de acceso al BUP, de alumnos que habían dejado de estudiar y que querían engancharse. Y aquí me ocurrió un poco algo parecido a lo que me ocurrió en Barcelona, y es que este curso de acceso a BUP, pues en él tenía que dar clase de todas las asignaturas, o sea, ciencias naturales, física, matemáticas, bueno, y yo no me acobardé, dije, no, venga, esto es lo mismo que te pasó en Barcelona, la historia era más afín para mí, esto... Pues, ¿qué hice? Echar mano de las clases de mi padre sobre matemáticas. Y bueno, pues aquello pues resultó. De tal manera resultó que, pues que los resultados de los alumnos eran buenos, y entonces, si yo estaba en situación precaria porque no tenía contrato laboral, pues los empresarios de aquella academia me propusieron al año siguiente un contrato laboral y ampliar las horas, y entonces pues claro, aquello funcionó estupendamente. Yo tengo también buen recuerdo, porque supone que al lado de la madurez psicológica, al haber establecido unas relaciones pues muy permanentes con una mujer, ¿verdad?, pues bueno, por cierto,
alquilamos un piso en Campamento, justo enfrente de la casa de campo, a la que íbamos a pasear cada muy poco, ¿verdad? Bueno, todos los días, un poco de... Siempre que ella dijera, bueno, ya he terminado de estudiar, porque ella, un ejemplo claro de estudiante, bueno, no, hasta el punto de que es que aquí encuentro yo un mérito para achacárselo, vamos, para un mérito más hacia Carmen, y que fue beneficioso para mi trayectoria, y es que como ella dedicaba tantísimas horas al estudio, me obligaba a mí también, y entonces yo siempre, por supuesto, no hacía ascos al estudio, pero no tantas horas, sino que yo me conformaba con menos, y algunas veces con la ley del mismo esfuerzo, y esta mujer era la ley del máximo esfuerzo, continuamente estudiando, y entonces pues a mí me traspasó ese entusiasmo, y bueno, pues eso, y ella lo sigue practicando ahora, es decir, que después de jubilada, pues se ha dado cuenta que tiene que estudiar la obra de don Gustavo, y está ahí, y vamos, muy bien, estupendamente. Es verdad que me pregunta algunas cosas, pero yo encantado, ¿cómo no voy a estar yo encantado? Bueno, tengo que decir, claro, en mi biografía, que aquí pues hay un asunto familiar importante, y es que al trasladarme yo de Villanueva y la Geltrú a Madrid, pues en el seno de la familia se crea un conflicto en el que hay una parte que representa, podríamos decir, el sentido común, que es mi madre que dice, pero ¿cómo haces esto? Es decir, es un reproche que tiene sentido, ¿verdad? Claro, pero hombre, pero tú cómo dejas aquello y aquí te vienes a la aventura, porque veía que, sobre todo al principio, que yo no sacaba el... Y además, eso de que me fuera a vivir con una mujer a otro sitio, bueno, eso no lo digería muy bien. Sin embargo, mi padre volvió otra vez a ponerse de mi parte. Es decir, que, como ven ustedes, la veneración que tengo yo hacia mi padre, pues es... Y entonces esto lo noté, fíjense, mi padre había conseguido el traslado de León a Madrid como funcionario de correos, y como tenía un expediente tan extraordinario por años de servicio de trabajo, le concedieron en Madrid un puesto de mucho prestigio y de mucha confianza, que es cajero. Por su mano pasaron millones y millones y millones de dineros, ¿verdad? ¿Dónde? En Cibeles, cuando todavía era la sede de correos, delante de la estatua de Cibeles. Y entonces yo, como sabía que en casa pues había un cierto conflicto, pues y yo pues tenía inclinación por mi padre, y todo hay que decirlo, pues ¿qué hice? Le iba a ver a correos. Entonces aprendí su horario, y entonces pues... ¿Y qué me dijo la primera vez? Pues, hola hijo, ¿qué tal? ¿Y cómo estás? Y entonces yo recuerdo que le dije una cosa que luego me ha hecho una gracia. Dije, pues mira papá, estoy muy bien acompañado. Y entonces se echó a reír. Yo dije, no hace falta hablar más. Y ya me di cuenta de que él, de alguna manera, pues recordó sus 25 años, que igual pues pasó una situación parecida. Sí, también, claro, porque su relación amorosa no se la admitían todos los miembros de la familia, ¿verdad? Y él se enamoró de una mujer y siguió ahí como está mandado. Probablemente pasó algo de esto, ¿verdad? Y nada, pues yo le iba a ver de vez en cuando. Luego tenía, además, pues cómo no le iba a ver si a la vez me invitaba a comer, porque en aquel edificio pues había unos comedores, y bueno, nada, estupendamente, la relación fue, bueno, ¿qué se puede
¿qué se puede decir de esta etapa, ¿no? Pues nada, es una etapa nueva, donde tuve que enfrentarme pues a otras, a otras disciplinas, que me vino muy bien, es decir, que yo no tengo no me arrepiento en absoluto, es decir, creo que realicé, digamos que el teorema más fecundo de mi vida, ¿verdad? Es decir, que nada, que muy bien, eso fue, bueno. Otros asuntos importantes, que vamos a, y acaso con esto ya podamos ir terminando, ¿verdad? Otros asuntos importantes, además de la preparación de las clases para el curso de acceso a los mayores de 25, a la universidad de mayores de 25 años, que me obligó a mí pues a hacer un recorrido por la historia de la filosofía, que además pues resultó muy bien, por los resultados que los empresarios, eso es, por así decirlo, la prueba de fuego, los resultados, y los empresarios pues vieron que aquello funcionaba, pues claro, muy bien, ¿verdad? Bueno, pero yo afortunadamente, y por tener a mi lado a Carmen Fernández Armesto, pues no me he conformado con este asunto, y ella misma también me insinuó que por qué no hacía los cursos de doctorado. Ay, amigo, claro, por supuesto. Yo dije, pues claro que sí, porque ella iba a la universidad a terminar, pues entonces estaba yo creo que ya en cuarto o quinto de psicología, con unos resultados también estupendos, y entonces pues yo también, como las clases en la Academia Rosales eran por la tarde, pues la mañana a la universidad, en los cursos de doctorado, de los que tengo también un enorme, vamos, y tengo pruebas aquí, ¿verdad?, que son objetivas, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, uno de los requisitos para hacer el curso de doctorado, además de matricularse, pagar una cuota, etcétera, pues había que matricularse de 2 asignaturas que no fueran de filosofía. Y yo entonces, pues ¿a quién escogí? Uno de ellos al profesor Jover. Él era catedrático de historia contemporánea, y bueno, pues fue un curso, pues miren, aquí tengo yo todos sus programas, todos los mapas que nos obligaba a hacer, ¿verdad? Aquí está, aquí tengo apuntes, pero tengo todo el plan, es decir, que no se vayan a creer ustedes que esto me lo invento, ni aquí está todo lo que él transmitió. Recuerdo que empezó con la guerra de los Balcanes, hizo las guerras mundiales. Hombre, yo lo había estudiado esto con mi hermana, pero claro, su punto de vista pues era mucho más amplio, claro, sin duda, y yo pues prestando muchísima atención, y entonces nos obligó a hacer un trabajo, podríamos decir, y aquí lo tengo, ¿verdad? Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Filosofía y Letras, Cátedra de Historia Universal Contemporánea, alumno Tomás García, curso doctorado, 1974-75. Entonces aquí lo que yo muestro pues es los resúmenes de sus clases. Tengo aquí también, por si alguien, pues los apuntes en este cuaderno, vamos, que no tienen valor, solamente como reliquias, y que en esta circunstancia pues vienen como anillo al dedo, ¿verdad? Bueno, y el otro profesor o la otra asignatura que escogí fue la asignatura de Derecho Político, que impartía en aquel momento Dalmacio Negro, del que también tengo un recuerdo, pues, acaso más entrañable que Jover, porque a las clases de Jover había muchos alumnos, había muchísimos alumnos de historia, y yo era un número más, mientras que a Dalmacio Negro, pues nos apuntamos 2,
otro chico más joven que yo y yo, y nos atendía en el seminario, y entonces eran clases pues personalizadas, ¿verdad? Y entonces él muy cordial, y yo tengo aquí pues otra reliquia que tiene que ver con Dalmacio Negro. Fíjense, este es un regalo que nos hizo él, tanto al otro chico y a mí, que es un escrito que él había publicado el año 73 y que es El derecho moral como orden natural de las totalidades históricas. Fíjense qué título más. ¿Y en qué consiste este trabajo? Yo aprovecho, por si acaso él tuviera ocasión de para pues yo qué sé, para enviarle pues un recordatorio afectivo, pero también de reconocimiento, ¿no? Esta es una crítica, pues a las teorías contractualistas, pero también naturalistas. Él decía que eso en derecho político no tiene sentido, y su concepción del derecho es la doctrina hegeliana de la Sittlichkeit. No en la línea marxista, sino en una línea diferente, pero bueno, que a mí me sirvió enormemente. Vamos, este hombre. Bueno, curiosamente, el otro día, a propósito de la lección de Armando Cerolo, hablando con él, pues resulta que me dice que él es, vamos, algo así como alumno directo de Dalmacio Negro. Ah, pero todavía vive. Sí, vive, y aunque ya está un poco achacoso, sin embargo, pues goza de buena salud. Y le dije, bueno, no te digo yo que le transmitas, porque no creo que se acuerde de mí, vamos, ¿cómo se va a acordar? Habrá tenido tantos alumnos, pero yo aprovecho precisamente para hacer otro reconocimiento a otra persona, junto con Jover, que me ayudó, pues yo que sé, a ampliar esa formación, ¿verdad? De manera que esta reliquia la pongo yo aquí como un ejemplo, Bueno, y de manera que esto por un lado, ¿no? La historia contemporánea y la filosofía del derecho político. Y ambas cosas me permitieron a mí pues ampliar conocimientos, estudios, y luego como tenía en casa aquel gendarme que me decía, no te levantes de la silla, eso es, vamos, que yo tengo que reconocerle a mi mujer pues el gran, el hecho de que me ayudara pues a ampliar mis hábitos de estudio y ponerme en constante con ella. Bueno, y finalmente, como ya tenía el ciclo de los cursos de doctorado, pues había que hacer la tesina, eso, y a quién escogí para que me la dirigiera, o en aquel momento, pues a don José Luis Pinillos. Y aquí vuelve otra vez a aparecer la figura de don Gustavo, porque yo para presentarme, porque él tampoco aceptaba a todo el mundo, ¿verdad?, pues puse como qué sé yo, como carta de presentación a don Gustavo. Dije, mire, yo soy alumno de don Gustavo. En el momento que oyó don Gustavo, pues ya se tomó interés y me aceptó, porque él tenía muchas tesinas, y entonces, pues, y tesis doctorales, claro. Pues vamos a ver, vamos a plantear aquí, o sea, que fue don Gustavo la puerta que me llevó pues a que José Luis Pinillos pues tuviera bien, ya comenté en que es aquellos estudios de psicología, el vínculo con Mariano Yela pues también se favoreció gracias a la amistad que tenía don Gustavo por Mariano Yela, ¿verdad? O sea que esto, que dicho sea por delante, ¿verdad? Y es decir, que la influencia de don Gustavo sobre mi biografía no solamente es pues que yo me haya leído su obra, aún todavía me quedan algunas cosas, no vayan ustedes a creer, porque es tan amplia y tan extensa, que tal y como entiendo yo el estudio de la obra de don Gustavo, pues requiere muchísimo tiempo, y no basta con una sola lectura, hay que hacerlo varias veces, porque si no se te escapa todo, vamos, en una palabra. Bueno, pues
¿qué me dice él? Bueno, vamos a ver, claro, usted procede de la filosofía, se acerca a un departamento de psicología, ¿qué tesina podemos hacer? Entonces empezamos a hablar y al final, pues él me dice, claro, tiene que ser un puente entre psicología y filosofía, o filosofía de la psicología. Muy bien, claro. Y entonces, ¿cuál fue el tema? Claro, él en aquel momento, pues estaba podríamos decir, estudiando cosas que tenían que ver, pues con, podríamos decir, con el genetismo psicológico, el creer que todos los comportamientos psicológicos obedecen a un patrón genético y por el contrario, pues que hay otros que son ambientalistas, que no conceden absolutamente nada a los digamos, a los determinantes genéticos, sino que todo lo produce el ambiente, es decir, ese conflicto, y que había que buscar una situación intermedia, venía a decir él. Pues ahí me metí yo, y entonces pusimos, bueno, claro, naturalmente, los seguidores de Darwin, desde el punto de vista genético, los seguidores de Lamarck. Este conflicto, ¿verdad?, pues tuvo resultados muy desagradables, por ejemplo, en la Unión Soviética, que eran puramente lamarckianos, y precisamente un escrito que acabo de leer yo ahora, muy reciente, de Pablo Huerga, Vavilov, pues fue víctima precisamente de los lamarckianos, porque él se inclinaba por el genetismo, por el darwinismo, y entonces pues terminó fatal, vamos, exterminado, ¿verdad? Bueno, que se sepa pues que en todas partes cuecen habas, en todas partes cuecen habas. Aquí en España, pues yo recuerdo haber leído no hace mucho la biografía de Moles, que también fue purgado precisamente en el año 50 y algo, aquí en España, En todas partes cuecen habas. Y entonces, hacer una filosofía de estos temas, pues a mí me parecía que tenía interés, implicando a su vez, pues yo qué sé, por un lado a Descartes, a Hume, yo pues había leído las obras de Descartes, las obras de Hume. No nos olvidemos que estaba muy fresca la traducción de Félix Duque, o sea que nada, todo funcionaba perfectamente. Y nada, pues cada poco iba yo a su departamento, muy amable, desde luego, fue un vínculo también muy bueno, ¿verdad?, donde yo también aprendí mucho, luego salió sus principios de psicología, y yo tuve la deferencia, claro, ¿cómo deferencia? No me queda más remedio que estudiarlos a fondo, y mostraba pues eso, que los iba leyendo, y claro, eso pues era un punto a mi favor. Bueno, y entonces, otro de los detalles de este periodo, de este periodo, en el cual, pues, por un lado, Carmen terminaba sus estudios de psicología, yo me había metido en los cursos de doctorado y en la tesina, con la idea de a ver si sale algo de esto, pero curiosamente, aquel mismo año, desde el Instituto Villanueva y la Geltrú, y aquí acaso lo dejemos, ¿verdad?, pues me llamaron. Había cambiado el director, había cambiado la jefe de estudios. La jefe de estudios, curiosamente, pues era muy amiga de Sergio Sevilla. Sergio Sevilla fue compañero mío en Valencia y había hecho una edición de las obras de Rousseau estupenda, ¿verdad? Y entonces, pues nada, me llaman y me dicen que hay una plaza para dar filosofía. Y entonces, pues yo se lo comento a Carmen y entonces, pues claro, ella ya, aquel año, pues fue el quinto, ya terminó su licenciatura, sacó su título de licenciada en psicología, y entonces, pues claro,
como unas castañuelas, es decir, y esto ya pues tiene algo, ya tiene que ver con la etapa de Barcelona, que ya es un poco diferente. Pues nos fuimos a Villanueva de la Geltrú, residimos allí, y yo pude dar clases de todavía estaba aquella compañera Yeregui, pero bueno, nada. ¿Y por qué pude dar clases de filosofía? Porque había nocturno. Y entonces a mí me encomendaron el nocturno, pues muy bien, sin ningún problema. Tuve que dar también, para rellenar horario, clases de literatura. Otra vez nos encontramos con una afín y yo venga pues a leer me acordé de las lecturas obligadas que me hizo hacer Cachero, que también le tengo un gran reconocimiento, y entonces pues otra vez pues a leer a Galdós, a Cervantes, que bueno, había que explicarlo, pues muy bien, sin duda alguna. Y ya finalmente, ¿qué otro asunto de interés nos ocurrió a Carmen a mí en este periodo antes de volver yo e ir ella? Además ella, como era maestra, pues y estaba en excedencia todavía, pidió reingreso. Esto más tarde, el primer año y el segundo no, pero luego más tarde pues reingresó. O sea que, como vemos, el currículum de Carmen está lleno de méritos por todas partes. Bueno, ¿qué hicimos el verano antes de trasladarnos a Villanueva y la Geltrú? Pues un viaje a Portugal, en el año 74, año 74, precisamente para celebrar a nuestra manera el triunfo de la Revolución de los Claveles, el 25 de abril. ¿Y qué es lo que hicimos? Pues primero pasamos por Villafranca del Bierzo, donde está la casa familiar de Carmen, y con unas mochilas, y además pues llenamos esas mochilas de una parte de la matanza que hacían en su casa, pues yo qué sé, chorizo, jamón, etcétera, ¿no? Y en autostop recorrimos todo Portugal. Entonces, esto a mi juicio fue también una aventura. Allí los portugueses nos acogían, estaban entusiasmados, ¿verdad? Y entonces pues conocimos Porto, Coimbra, además estaban en activo, fuera verano, y había asambleas y estaban confeccionando los estatutos en consonancia con los nuevos tiempos, ¿verdad? Y entonces ellos equiparaban eso claro, en el año 74 Franco todavía no había fallecido, y entonces pues ellos pues hacíamos esas analogías entre Portugal y España. Y entonces al llegar a Lisboa, pues además con nuestra tienda de campaña, pues nos fuimos al camping. Todavía teníamos pues algún alimentos que habíamos traído de su casa, y con poca cosa fuimos tirando y hasta llegar a Lisboa. Entonces en Lisboa, en aquella época los dos militábamos en el Partido Comunista, y entonces pasamos por la sede del Partido Comunista de Lisboa y entramos allí, y tuvimos la gran suerte de ser acogidos por un sociólogo, y no recuerdo el nombre, y bien que lo siento, porque es otro de estas personas que me gustaría nombrarle, porque fue inmensamente generoso, nos enseñó Lisboa, nos llevó de aquí para allá, y además, por ejemplo, nos hizo muchos obsequios, por ejemplo, el disco de José Alfonso, Grándola Vila Morena, es decir, nos dio ese disco. Yo ayer estuve intentando, yo sé que está en casa, pero no sé dónde lo he podido meter, ¿verdad? Y me hubiera gustado traerlo aquí para mostrarlo. Entonces, de aquel viaje a Portugal, pues puedo mostrar aquí el libro que nos leímos, Carmen y yo, de Antonio de Espínola, Portugal y el futuro.
bueno, traducido ya al español. Y de aquella visita al Partido Comunista Portugués, pues tan solo ya conservo esta imagen, Partido Comunista Portugués. Sí, nada, y este hombre viajaba a España y cuando venía a Madrid pues nos encontrábamos, y por eso sí que me gustaría, pero no, es muy complicado el recordarlo, reconstruirlo, no sé, esto ya sería pues complejo, ¿no? De manera que entonces el periodo de la estancia en Madrid, como ven ustedes, pues ha sido muy fructífero, y el próximo ya nos dedicamos a Barcelona, a partir de la nueva, de mi presencia por vez segunda en el Instituto Villanueva y la Geltrú. Muy bien. Pues ya ven ustedes que Tomás es muy apasionado para todo lo que hace, y ya saben, menos poemas y más teoremas. Muy bien.